laiguana.tv. En agradecimiento y saludo general. El Che diría, ni un tantico así. Y Chávez decía que su arma y su mejor arma era el contraataque. Tomo la palabra en este mundo nublado. Entre nosotros agrupo acontecimientos conocidos, pero no son tiempos de ritmo académico, son tiempos de ritmo de contraataque. Pienso, no analizo. Devengo, no derivo. Despliego la intuición. Cuando Pedro Calzadilla me invitó, me senté y he escrito 2 croquis o bosquejos geoespaciales con contornos de estrategia que fueron y van siendo poder. Pero el primero va de Berlín, 1885, a la disolución soviética. Ese, entre nosotros, es conocido. Solo lo escribí por si acaso hay que rememorar algo. Pero voy a leer entre ustedes el segundo bosquejo, que creo que algo dice sobre el campo de batalla actual. Tentándome, doy traspiés y elaboro un otro segundo bosquejo, un bosquejo político geoespacial. Dámelo en la mano, es demasiado alto para mí. Entonces, este segundo bosquejo político geoespacial pretende decir algo sobre el campo de batalla del 2025. Escojo entre muchos hechos y experimentos ocultos, anunciados, celebrados, triunfantes, como señuelos a la cruel estampida imperialista del siglo XXI. Chechenia, la OTAN adiestra pulsiones de ira étnica, abasteciendo, dámelo en la mano, mi amor, suéltalo. Yo te lo agarro. No se puede soltar. Sí. Entonces me lo das en la mano y lo muevo yo. Listo. Bueno, tomo a Chechenia, donde la OTAN adiestra pulsiones de ira étnica, abasteciendo ejércitos mercenarios. Y un otro hecho, Kosovo es un injerto de una cueva de la OTAN en posiciones claves de fronteras rusas y mediterráneas. La estrategia intencional de expansión genocida del siglo XXI desemboca en vivo, palestino, Ucrania, 2022-2023. Verdad comprobada en Siria. Un miembro militante de Al-Qaeda se cambia la capucha terrorista por la corbata occidental y se proclama presidente. La estrategia descrita por Richard Nixon en 1980, Nixon dice y escribe y publica Planeta: la verdadera guerra, la tercera guerra, ha comenzado. Será total. Haremos que se rinda. Y George W. Bush hará lo propio. Inventó el terrorismo que ya venían reproduciendo como enemigo, y lo inventa como enemigo después que caen o tumban el 11 de septiembre las torres en el 2001. Las caen o las tumban las Torres Gemelas, Nueva York, 11 de septiembre del 2001. Fecha en que hacia acá, hacia nosotros, en Lima, Colin Powell impone y hace firmar y firman la Carta Democrática Interamericana, instrumento político militar de acoso y atrape. Ficha para el tablero
de la doctrina de la Organización de Estados Americanos. Es un hecho cierto, al imperialismo occidental le llegó el momento de utilizar sin tapujos ejércitos de mercenarios, dotados de dispositivos militares satelitales de inteligencia artificial, armas violadoras de compromisos contraídos entre estados en organismos multilaterales. Invención intencional, premeditada, de un mundo al margen y enfrentado al derecho público internacional. Una política de hechos cumplidos, van tejiendo una doble tenaza, mostrada o oculta, valiéndose de agendas de minorías organizadas y financiadas a grupos infiltrados como organizaciones no gubernamentales, en sociedades seleccionadas, la socavan, coactizan con múltiples artimañas. Practican la descripción de Nixon, la organización intencional de guerra total, exterminio al terrorismo que no es otro más que los tentáculos enmascarados del cuerpo de la OTAN imperialista. En 1915 comenzamos a ver las cisternas robando el petróleo sirio. Por los intersticios de información confidencial, escuchamos noticias de diferencias entre ellos mismos. Aparecen versiones de escaramuzas entre globalistas y continentalistas, todos con dispositivos similares. Enseguidilla, George W. Bush, Obama, Clinton, Trump, Biden, Trump. El campo de batalla enemigo lo comanda una invención imperialista, forzando estructurar los engranajes del sistema de la lógica de acumulación capitalista del siglo XX. Al tiempo, 2001, 2022, la hechura del terrorismo como arma intencional quedó al descubierto. En esta tierra, en tanto el genocidio intencional, estratégico, histórico del occidente colectivo descompone sociedades en lucha, al mismo tiempo activa fuerzas latentes en defensa soberana, reviven nexos entre pueblos libertarios. Me permito un muy breve relato. India, Brasil, China, en momentos críticos, 2007-2008, se entreconectan y se entrecomentan desacuerdos con las normas y disciplinas de facilitación del comercio, negociándose en la Organización Mundial del Comercio en la ronda de Doha del 2001. En el 2012 entra Rusia a la Organización Mundial del Comercio, uno más que se suma al grupo en desacuerdo. Ya para el 2015, en septiembre, Rusia le tiende la mano a Siria. Hay un dicho entre nosotros: ojos que no ven, corazón que no siente. Pero después de septiembre de 2005, los ojos comienzan a ver y el corazón a sentir. Lo evidente para algunos era ya la verdad, pero lo evidente se conviene en verdad para multitudes. Palestina 2023. Mientras unos se reencuentran, 2008, 2015, 2020, Washington retoma terreno político en el continente América. Detiene las fuerzas insurgentes, fragmenta los esfuerzos de unión entre soberanos. La política imperialista de producción, consumo de droga, blanqueo de dinero, pregonan en convertirlo como el terrorismo. Van al rescate
territorial para desplegar la estrategia interrumpida de la reestructuración del sistema interamericano, estrategia firmada en 1994, que era la anexión y sigue siendo su proyecto, la anexión de las riquezas nacionales, legitimadas en un estatuto de única constitución continental bajo el control de las armas de Washington. En eso están tratando de reponerlo. El horizonte que nos plantea el mundo emergente propone un desafío teórico pluricultural. Nos llama a revisar las maneras de pensar la elaboración de estrategia política. Significará no derivar estrategias, la estrategia es poder, no derivar estrategias analizando contextos atrapados en el pensamiento crítico occidental. Significará no seguir derivando estrategias, analizando contextos atrapados en el pensamiento crítico occidental. Desafío que era para ayer, pero que estamos en tiempo de apropiárnoslos para el porvenir. Pensar para devenir en el campo de batalla, sumando fuerzas en unión entre otros, por lo inédito, novedoso de este tiempo del porvenir. Es un tiempo, digo, porque lo pienso, que no es el mismo hasta el 94 del siglo pasado. Es un otro tiempo, un tiempo que nos exige un desafío teórico de revisar eso que llamamos pensamiento críptico, que al analizar la estrategia quedamos en contextos atrapados por el pensamiento occidental. Para concluir, por ahora, ante el acoso eminente que no nos da tiempo de esa revisión con tiempo, propongo una práctica política sencilla, pero no sin sentido. Multiplicarnos en el seno de los pueblos movilizados. Multiplicarnos en el seno de los pueblos movilizados, que al haber visto, sienten. Propongo que hagamos un buzón en el que juntemos lemas, saberes en textos de pocas palabras, dichos, pensamientos, memorias, oraciones, canciones, poemas, la alegría, la sonrisa, y llevarlos al papel para editarlos en millones, traducidos según los casos. Entre nosotros, multiplicando al calor, en unión a los que luchan, a esos que cuando vieron están sintiendo, con la tarea de entregar mano a mano, nosotros disueltos entre ellos, entregar mano a mano pensamientos cortos en el tiempo de sus marchas, en el tiempo de que toman las calles. Los papeles emisarios de provocación colectiva, de contagio de vivir para dejar de sobrevivir. Esa es la tarea que propongo para hoy, a ritmo de contraataque, para que el conocimiento se haga subversivo. Y concluyo, cuando ando por la calle, de repente me paran, no sé quién, pero ellos sí saben a quién, y me dicen, usted dijo, ¿por qué dijo? Usted escribió, ¿por qué escribió? ¿Por qué planteó? Y por eso pienso que el buzón de las cosas cortas pueden realmente alimentar
la permanencia de esos pueblos en la calle. Gracias. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.